Cuidados perioperatorios. Como su nombre lo indica, es un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Se realiza una valoración preoperatoria, se hace la cirugía y en la parte postoperatoria es donde podemos encontrar complicaciones y tenemos que saber identificarlas y tratar. Por ejemplo, vamos a comenzar con este caso clínico. Es un paciente de 48 años de edad intervenido quirúrgicamente por un reemplazo valvular aórtico. Es recibido en cuidados postoperatorios, el cual se dificulta la liberación del ventilador mecánico y con hemorragia de 650 ml de drenajes mediastinales. Ustedes ven acá los drenajes mediastinales, el cual nos dicen que existe una hemorragia de 650 ml. Los signos vitales están entre una presión arterial 95 y 45, una cardíaca de 114, saturación de 90, confío al 60%. Y en los laboratorios lo que llama la atención tiene un sodio de 129, es decir, una hiponatremia, pues tendremos que hacer el algoritmo qué tipo de hiponatremia es, si hipovolémica, normovolémica o hipervolémica. El potasio también está muy bajo, 2.9, un cloro 111, ligeramente elevado, y una gasometría donde básicamente nos habla de una acidosis al parecer mixta, porque el bicarbonato está bajo y el CO2 muy alto, probablemente sea respiratoria, y con una PO2 de 55 milímetros de mercurio, que para el llano está relativamente bajo y para la altura pues está probablemente casi normal. Entonces lo que nos llama la atención es que en lo neurológico todavía sigue con RAS, con efecto residual de la anestesia, con pupilas de 2 milímetros de diámetro, isocóricos, hiporreactivos. Esto nos habla de que probablemente todavía esté con efecto de opioides. El hemodinámico ya lo mencionamos. En el respiratorio porta un tubo orotraqueal número 7 milímetros de diámetro interno, conectado a ventilación mecánica con un volumen corriente de 390, una respiratoria de 18, una PIP de 8 y una FIO al 60%. En la diuresis a la primera hora me dicen 30 ml hora. Estamos hablando en cuidados postoperatorios, es decir, después que salió de la cirugía. A mí de 30 ml hora pues está bajo, ¿no? Además nos dicen que tiene una creatinina de 1,9 y NUS de 39. Entonces, en estos casos, pues hay que sospechar que el paciente no está óptimamente estabilizado, ¿no? Por la hemodinamia, por la gasometría, tiene desequilibrio hidroelectrolítico, está haciendo oligouria, entonces el paciente algo anda mal. Entonces, nosotros debemos de saber qué complicaciones tiene este paciente para poderlo tratar adecuadamente. Nos muestran una radiografía, pues el cual aparentemente hay radiopacidades de bordes heterogéneos en ambos hemitórax y se ven los drenajes. Al parecer aquí está con un catéter además. ¿Ok? Entonces, en cuidados perioperatorios tenemos que saber qué es la valoración preoperatoria. Es decir, ¿para qué los anestesiólogos realizan esta valoración? ¿Qué escalas de riesgo quirúrgico existen y cuáles para cirugía cardíaca, para neurocirugía, para cirugía de tórax, para cirugía de aneurisma? Hay varios scores. ¿Cómo se realiza la valoración y la predicción de vía aérea difícil? Esto es muy importante, porque las mayores demandas a nivel de intervenciones quirúrgicas es, sobre todo para los anestesiólogos, es una vía aérea difícil. El hecho de que no podamos intubar el paciente antes de la cirugía puede fallecer. Entonces, para eso existen escalas de predicción de vía aérea difícil y salieron montones, varios dispositivos para el manejo de esta cuestión. Acá vamos a ver qué es el índice de recuperación anestésica, que es la escala de Bromage y para qué se usa, la escala de Aldrete, para qué se usa. Hay muchas escalas, pero estos son los que más se han preguntado en
los exámenes de la residencia y lo que más se usa en la práctica clínica. Situaciones especiales de recuperación posanestésica y qué escalas de valoración existen. La valoración preoperatoria no es nada más que un proceso en el cual tiene varios objetivos. Primero, reducir la morbilidad de la cirugía, reducir la mortalidad, es decir, intraquirófano en la cirugía como tal, porque puede ser que el paciente pueda fallecer en el transoperatorio. Entonces, el anestesiólogo debe de saber qué complicaciones puede tener y cómo va a actuar ante esa complicación. ¿Ok? La valoración preoperatoria también depende mucho del tipo de cirugía. No es lo mismo una neurocirugía que una cirugía de abdomen. Hasta la posición, los anestésicos, la neuroprotección, la presión intraabdominal, que tengan que interactuar con la presión intertorácica, es todo un mundo. Para eso hay la especialidad de anestesiología y reanimación. En esta valoración preoperatoria, aparte de que yo voy a saber qué tipo de cirugía es, yo debo conocer ampliamente los antecedentes personales patológicos, ¿no? Si es diabético, si tiene falla renal crónica, si es hipertenso, tiene falla cardíaca, es decir, todo lo que es en cuestión de la comorbilidad y qué medicamentos está tomando. ¿Ok? Porque muchos de los anestésicos que se usan tienen interacciones farmacológicas que puede alterar la fisiología del paciente. Por ejemplo, pues los pacientes diabéticos antes de la cirugía se suspende la insulina, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que toman levotiroxina, pues en la mañana deben tomar la dosis dependiendo de cada situación. ¿Okay? Y principalmente se debe indagar en las alergias, porque un preparado de propofol o de benzodiazepinas o de gases anestésicos pueden ocasionar una reacción de hipersensibilidad. Para esto, una vez que yo ya sé los antecedentes personales patológicos, qué es lo que tiene el paciente, hago por qué lo van a operar y de qué se beneficia por la intervención quirúrgica. Yo debo de saber en base a eso qué tipo de anestesia voy a usar. Inhalatoria, combinada, una intravenosa total, etc. Después de eso, yo debo de valorar la vía aérea. ¿Ok? Vamos a ver varias escalas. Entonces, en cuestiones generales, cuando un paciente ingresa a una intervención quirúrgica, los anestesiólogos se realiza la clasificación del estado físico del American Society of Anesthesiologists, el ASA. Estos se dividen en 6 tipos, los cuales me dicen este paciente tiene un ASA 5. Entonces, cuando me dicen a mí que un paciente tiene un ASA 5, es que el paciente está prácticamente casi muerto. No es lo mismo decir un ASA 1, porque el pronóstico y la relación como predicción de mortalidad va a cambiar mucho. Entonces aquí lo que debemos de saber es que un ASA 1 es un paciente sano, ¿no? Como nosotros. Un ASA 2 es un paciente con alguna alteración sistémica leve a moderada que no produce incapacidad o limitación funcional. Por ejemplo, entonces tienen que saber que si un paciente tiene una hemoglobina de 7, pues yo voy a decir que es un ASA 2, pero que si además tiene otras comorbilidades, eso va subiendo de ASA. ¿Okay? Simplemente un paciente que tiene diabetes controlada, un asma, un EPOC controlado, una falla cardíaca controlada, que tenga una comorbilidad, pero está controlado, es un ASA 2. Un ASA 3 es el paciente con alguna alteración sistémica grave que produce limitación funcional. Por ejemplo, una falla cardíaca con una NIHA de 3, ¿no? que le ocasiona dificultad respiratoria, es un ASA 3. ¿Okay? Un paciente que lleva con glucemia de 280 desde hace 3 o 4 días, que nunca se controló la diabetes
y necesita una intervención quirúrgica por una apendicitis o por un ovario torcido, etcétera, allí lo catalogo como un ASA 3. Probablemente en el examen, en la pregunta de los simulacros ingresen, por ejemplo, un paciente que necesita intervención quirúrgica y tiene como antecedente un EPOC exacerbado, ¿no? Entonces ahí nos dirán, identifique qué tipo de ASA es. Entonces ahí pondremos un ASA 3, ¿no? Pero cuando el paciente con enfermedad sistémica grave que incapacite o constituye una amenaza, ojo con esto, amenaza constante para la vida y que no siempre puede corregir por medio de la cirugía, ahí tenemos ciertas enfermedades. Por ejemplo, una insuficiencia respiratoria, ¿no? La insuficiencia respiratoria, póngase por neumonía, por un síndrome de distrés respiratorio, por un tromboembolismo pulmonar, y aparte tiene una apendicitis o tiene una colecistitis, lo primero que haré será tratar la enfermedad de base que me puede matar al paciente. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Yo no voy a someterle a la cirugía por una colecistitis si tiene un tromboembolismo pulmonar. Primero deberán de resolver el tromboembolismo pulmonar. Cuando ya esté estable, ahí recién se podrá analizar si realmente se beneficia de la cirugía. ¿Ok? El ASA 5 pues es un paciente terminal o moribundo con unas expectativas de supervivencia no superior a las 24 horas y un ASA 6 es un paciente con muerte cerebral. Básicamente, pacientes de cuidados intensivos que van a someterse como donadores de órganos, ¿ok? Para trasplante. Luego existen otras scores u otras escalas específicas para tipos de cirugía. Vamos a mencionar algunas y las más usadas. Por ejemplo, las escalas de cirugía cardíaca, tenemos el Euroscore. Este Euroscore maneja varias variables, como ustedes ven acá, la edad, el género, la falla renal, arteriopatía extracardíaca y otras comorbilidades, el cual nos da un puntaje. ¿Ok? Este puntaje de Euroscore nos da la mortalidad con un índice de confianza al 95%. Por ejemplo, un Euroscore que tenga 6 puntos me dice que tiene 7.4 de probabilidad de fallecer en la cirugía cardíaca, ya sea por un reemplazo valvular aórtico, mitral, tricuspidio o un bypass. Entonces, en una cirugía cardíaca, lo que yo voy a usar es este score, que es el Euroscore. ¿Ok? Para eso existen calculadoras, aplicaciones, los cuales de residente de anestesiología, el intensivista, el cirujano, las puede calcular y predecir el riesgo de mortalidad. Luego tenemos otra escala que es la escala de Goldman, que también se usa para pacientes cardiocríticos, cardioanestésicos, el cual usa varias variables como factores como la historia, el examen físico, el electrocardiograma, el estado general, el tipo de cirugía, el cual nos van a decir en base a los puntajes la morbilidad y la mortalidad. Entonces, si un paciente le calculamos la escala de Goldman, también existen aplicaciones y calculadoras en internet. Por ejemplo, uno que tenga 15 puntos me va a un grado 3, el cual tiene una morbilidad del 11% y una mortalidad del 7%. Entonces, estas escalas se construyen en base a estudios retrospectivos, los cuales tales pacientes fallecen y no fallecen. Algo súper importante, yo creo que para todo internista, anestesiólogo, más para el anestesiólogo, los intensivistas, el cirujano en caso en algún momento, debemos de saber la valoración de la vía aérea. ¿Cómo yo voy a valorar, decir este paciente tiene una vía aérea difícil y prepararme? Porque pónganse que en un momento dado el paciente está con insuficiencia respiratoria de cualquier etiología y yo debo hacer un manejo de la vía aérea, para lo cual necesito valorar. Entonces hay varias escalas, por ejemplo, pronósticas de decir, este paciente puede tener una vía aérea difícil. Dentro de estas tenemos varias variables. Por ejemplo, una apertura de la boca menos de 3 centímetros nos podría decir que tiene vía aérea difícil.
Una distancia tiromentoniana menos de 6 centímetros, al igual que una distancia externo-mentoniana menos de 11 centímetros, nos podrían predecir que pudiera tener una vía aérea difícil. ¿Ok? Estos datos son muy importantes porque esto es pregunta de examen para cualquier R1 en anestesiología desde la semana de entrada, pero también para el médico general también es muy importante. Además de eso, se valora la movilidad cervical, la prueba de la mordida, el cuello corto, una glotis anterior, varias situaciones anatómicas para predecir. ¿Ok? Por ejemplo, ven ustedes acá un paciente con cuello corto, ancho, y probablemente la apertura bucal sea menos de 3 centímetros. Yo para eso me voy a listar dispositivos supraglóticos y otros dispositivos para manejar la vía aérea y para que el paciente no me muera pues en donde yo estoy actuando. También existen otras escalas que son muy preguntadas en los exámenes y también se usan de manera práctica, que es la escala de Mallampati. El Mallampati la divide en 4 clases y básicamente acá es donde se describe anatómicamente, ¿no? La clase 1, donde permite ver la úvula, los pilares, el paladar blando, y así sucesivamente, que hasta llegar a la clase 4, donde ya no puedo ver esas estructuras anatómicas que me predicen vía aérea difícil. La clase 3 y clase 4 me dicen que probablemente tengo una vía aérea difícil. Pero las que mencionamos previamente son pues es decir, predictoras, ¿no? Pero hay un gol estándar, es decir, el que realmente se acerca, es decir, este paciente sí tiene o no tiene vía aérea difícil. Para eso se hace una videolaringoscopía, veo la vía aérea superior, donde voy a identificar estas estructuras anatómicas. Acá tenemos el borde superior del epiglotis, las cuerdas vocales, esto sería un Cormac 1, Cormac 2 donde ve parcialmente, y la 3 casi nada, y en la 4 no se ve ni siquiera el borde superior del epiglotis. Esto con este paciente yo me asusto, todos nos asustamos, porque si el paciente llega en un momento con insuficiencia respiratoria y no puedo controlar la vía aérea, se me puede morir en ese momento. Para eso existen otras técnicas de salvataje para controlar la vía aérea, como la cricotiroidotomía y otros procedimientos quirúrgicos, ¿no? Luego tenemos otras escalas que se han valorado en vía aérea, sobre todo en paciente traumatizado, que es la escala Lemon, ¿no? Donde hay esta escala, este Lemon es una memotecnia, el cual describe dichas características, ¿no? Por ejemplo, L, look, de examinar. ¿Qué voy a examinar? Si existe lesión o trauma de la vía aérea. E, de evaluar. La regla 3, la distancia interincisiva, la distancia mentoioidea, la distancia cricotiroidea. ¿Okay? Mount, de apertura bucal, Mallampati mayor a 3, el cual nos podría decir que pudiera tener vía aérea difícil, la obstrucción de la vía aérea y la movilidad del cuello. ¿Okay? Ahora, una vez que nosotros valoramos al paciente, es un paciente que necesita una intervención quirúrgica por una isquemia mesentérica, ¿no? Están sospechando los cirujanos un abdomen agudo, probablemente que exista una trombosis mesentérica. Entonces, veo comorbilidades, veo laboratorios en ese instante y me dicen que el paciente pues tiene una diabetes descontrolada y llega a urgencias con una glucemia de 300 y tantos. Entonces yo puedo catalogar que este paciente es un ASA3, ¿no? Y aparte solicito más laboratorios confirmando con una hemoglobina glucosilada que esté más de 7, que esté 9 o 10, y así voy jugando con los ASAs, ¿no? Y una vez que el paciente esté en la parte intraoperatoria, ya se haya planificado el tipo de anestesia que se va a usar y monitorizar la parte neurológica, respiratoria, hemodinámica, renal y demás cuestiones, en el cuidado posoperatorio es muy importante, ¿no? Porque en la parte de anestesia se usan gases inductores, se usan analgésicos como los opioides,
benzodiazepinas como el midazolam, el lorazepam y demás, y relajantes musculares, ¿no? Los relajantes musculares, pues básicamente es para que el paciente no se movilice, ¿no? Para que el cirujano pueda hacer su intervención quirúrgica, ¿ok? Entonces, un paciente cuando sale de quirófano quedan con esos efectos todavía parte de los opioides, benzodiazepinas, relajantes musculares y otras sustancias, ¿ok? Para eso nosotros podemos valorar clínicamente o con exámenes complementarios para ver qué efecto tiene. Por ejemplo, en la parte neurológica es primordial, es muy importante valorar cómo está el paciente en la parte neurológica. Yo se supone que antes de entrar a quirófano yo lo he valorado, cómo está el sistema motor, cómo están las funciones cerebrales superiores, sistema sensitivo, etcétera, ¿no? Porque en una cirugía de corazón, por ejemplo, pudiera ser que un émbolo por aire, por coágulo o por grasa, puede ser que me obstruya una de las arterias cerebrales y el paciente en el posoperatorio inmediato me esté con una hemiparesia, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas yo debo de valorar. Pero lo más frecuente es, por ejemplo, que si yo tengo todavía efectos de los opioides, por ejemplo, los anestesiólogos usamos mucho lo que es el fentanil, ¿no? Este opioide, ¿cómo me voy a dar de cuenta si continúa todavía con efectos de este opioide? El paciente va a estar con pupilas puntiformes, ¿no? Y aparte la frecuencia respiratoria va a estar entre 8 y 6, porque recuerden que un efecto es disminuir la frecuencia respiratoria, disminuir el impulso respiratorio. Entonces el paciente clínicamente yo puedo ver con una pupila puntiforme. Entonces si yo sospecho que todavía tiene mucho efecto de un opioide, puedo antagonizar dicho opioide con naloxona. Entonces la dosis, el tipo, ustedes pues lo pueden ver en una aplicación, ¿no? Ahora, un paciente que todavía continúa con efectos de las benzodiazepinas, pues el paciente estará con tendencia a dormirse, ¿no? Se duerme, comienza a dormirse y se duerme y no despierta. Entonces, si puedo esperar, ¿no? Una hora, media hora, o depende de la farmacocinética de qué benzodiazepina yo he usado, pues puedo esperar. Pero si yo estoy apurado, pues puedo antagonizar la benzodiazepina con flumazenil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una vez que se usó también la relajación muscular, yo puedo comenzar a antagonizar la relajación muscular, ¿no? Normalmente se van usando dosis pequeñas para determinar cuánto tiempo más falta, pero si yo quiero antagonizar la relajación muscular, lo antagonizo con eustigmina. Recordemos que los relajantes musculares, pues esto es un tema muy amplio. Están los despolarizantes y los no despolarizantes. Lo que más frecuente se usa pues es el atracurio, el rocuronio y otros demás relajantes, ¿no? Como la succinilcolina, por ejemplo. Después, una vez que nosotros valoramos el sistema neurológico, vemos cómo está la parte respiratoria. Es decir, debería de tener una frecuencia respiratoria espontánea, ¿no? Saturando más del 90%, que los pulmones a la auscultación estén ventilados adecuadamente en todas las regiones, y obviamente ver la parte hemodinámica, que no tenga datos de hipoperfusión tisular, ¿no? Que no tenga un lactato alto, que tenga buena diuresis, ¿no? Por ejemplo, recordemos que nuestro caso clínico está con oligouria, está con hiponatremia, hipocalemia, tiene sangrado 650, es decir, ese paciente pues no está del todo bien. Y el digestivo pues debería tener ruidos aéreos positivos, aunque hipomotílicos, pero debería de tener. La parte de diuresis igual corroborar que esté más de 0.5 ml/hora por kilogramo. Y la recuperación anestésica pues tiene fases, ¿no? Como habíamos mencionado. Por ejemplo, tenemos fases de recuperación neurológica, que eso se hace en quirófano. Ventilación espontánea, que se hace en quirófano o en cuidados posanestésicos, en la unidad de cuidados posanestésicos. Ver la estabilidad hemodinámica, que se debe resolver en quirófano y también la unidad de cuidados posanestésicos. Y la capacidad de recuperación motora, es decir, de que puedas respirar y mover los 4 miembros, ¿no?
Eso se puede lograr prácticamente completo en la unidad de cuidados posanestésicos y en piso. Entonces, para un paciente que sale de quirófano, nosotros debemos valorar cómo está la recuperación posanestésica. Para eso hay escalas. Y una de las escalas es la famosa escala de Aldrete. ¿Okay? Pregunta de examen. Escala de Aldrete. Para esto usa varias variables, ¿no? La actividad, la respiración, la circulación, la conciencia y la saturación. Cada una de estas variables tiene un puntaje de 2, 1 y 0 y nosotros damos de alta con un puntaje con un Aldrete más de 8 puntos, por lo menos. Hay otra escala que es de Stewart, que también tiene varias variables, el estado de conciencia, respiratorio, actividad muscular, con mayor a 4 puntos, ya se podría dar de alta de cuidados posanestésicos. Hay otra escala muy preguntada, por ejemplo, a los pacientes que reciben anestesia neuroaxial, por ejemplo, que el traumatólogo reduzca a la rodilla, al tobillo, que tenga una intervención quirúrgica, etc. Se realiza pues una anestesia neuroaxial, ¿no? Epidural o subaracnoidea y demás. Para eso se valora la escala de Bromage, el cual se usa para la anestesia regional, el cual tiene 0, 1, 2 y 3 puntos. Como ustedes verán, acá tenemos cómo está el Bromage 0, ¿no? Moviliza fuerza motor completo, miren cómo está. Y la Bromage 3 es que no puede movilizar nada. ¿Y cómo calificamos esto? Pues diciéndole al paciente que pueda movilizar los miembros. ¿Okay? Y se da alta con 0 puntos. Entonces, una vez que hacemos la valoración preoperatoria, quirófano, posoperatoria, valoramos el estado de conciencia, respiración, circulación, ¿no? Hay complicaciones que pasan. Esas complicaciones debemos de saber, porque el que no identifica es porque no sabe, porque no leyó. ¿Okay? Entonces una persona va a identificar porque sabe que existen esas complicaciones y se las sabe detectar y la puede tratar. ¿Okay? Entonces una de estas complicaciones principalmente es con la vía aérea, ¿no? Con la vía aérea no se juega, es muy noble, fallecen pacientes si uno no las identifica dichas complicaciones. Por eso para los anestesiólogos es muy complicado porque una de las demandas, aparte de los ginecólogos obstetras, pues es seguida por los anestesiólogos porque tiene mucho riesgo, ¿no? Porque el paciente se duerme, no despierta o porque no está monitorizado, etcétera, muchas complicaciones. Por ejemplo, puede existir obstrucciones faríngeas, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía el paciente se encuentra dormido, no puede respirar y de repente por apurarlo le puedo dar de alta. Entonces, pues sospecho que todavía continúa con el efecto de anestesia residual. Básicamente, lo que es porque la lengua, la parte posterior, el dorso de la lengua, obstruye la vía aérea superior. Entonces, para jalar la lengua, uso una cánula, ¿okay? Que es la cánula de Guedel, para que me pueda permeabilizar la vía aérea y aumentar el FiO2. ¿Okay? Hay otras complicaciones, por ejemplo, el laringoespasmo. Este laringoespasmo, ¿cómo yo puedo predecir? ¿No? Un paciente, no sé, que tenga asma o un EPOC con hiperreactividad o que tenga antecedentes de laringoespasmo, yo puedo decir, este paciente tiene ese antecedente y puedo valorar si este paciente me puede desarrollar laringoespasmo. Lo que pasa es que en el laringoespasmo se cierra la vía aérea y no puedes introducir ni el tubo endotraqueal. Entonces hay test de diagnósticos para sospechar, como el test de fuga, por ejemplo, ¿no? Eso ya es más de profundidad. Pero lo que yo debo de saber es que la causa es por una hiperreactividad de la vía aérea. Puede ser que alergia hasta al material del tubo endotraqueal. Entonces yo lo que voy a hacer, como es una reacción de hipersensibilidad inmediata, voy a usar corticoides, ¿no? Pero si no puedo manejarlo con corticoides, hay varios estudios donde usan hasta anestésicos locales, relajantes musculares en la fase terminal o hasta realizando una cricotiroidotomía en pacientes que realmente no respondan a laringoespasmos severos. ¿Okay? Otra complicación muy frecuente es el broncoespasmo.
¿no? Sobre todo en pacientes con hiperreactividad bronquial. Por eso, como el broncoespasmo se cierra los bronquios, entonces tenemos que abrir los bronquios. ¿Cómo? Con broncodilatadores. Luego tenemos otra complicación muy severa en pacientes, es cuando un paciente comienza a desaturar. Hago una gasometría y realmente me sale con una PO2 baja, ¿no? Con 40, 50, menos de 60, ¿no? Entonces este paciente con hipoxemia, lo primero que voy a hacer es aumentar la FiO2 y ver por qué el paciente me está realizando hipoxemia. Debo decir cuál es el mecanismo fisiopatológico. Por alteración de la presión barométrica, por alteración de la difusión, ventilación, perfusión, o porque hay un shunt, etc. Yo debo identificar cuál es el mecanismo. Para eso existen varios métodos. Lo primero que nosotros vamos a hacer primero es monitorizar, ¿no? Saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Y si realmente el paciente está con dificultad respiratoria muy severa, pues tendré que dormirlo e intubarlo, hacer manejo de la vía aérea y ponerle un ventilador mecánico. Pero yo debo de saber la causa, porque hay causas que en segundos, minutos me pueden matar al paciente. Como por ejemplo, ¿qué ven en esta radiografía? Este paciente sale de quirófano porque le operaron de una cirugía abdominal. Y en la parte postoperatoria nos comentan pues está con dificultad respiratoria. Y tenemos el antecedente de que pues intentaron poner un catéter, por ejemplo, o que tenía quistes en el pulmón, ¿no? Y esos quistes pueden reventar y hacer escapar aire, o por el antecedente del pinchazo del catéter, por poner una vía central, se pueden complicar. Entonces en esta radiografía lo que nosotros vemos es esta línea, lo que nos llama la atención, que es compatible con un neumotórax. Entonces, como yo ya sé identificar la causa de la falla respiratoria, yo voy a hacer el manejo correspondiente. Pero creo que lo más frecuente es que el paciente pueda complicarse con atelectasias. ¿Ok? Lo pueda complicar con atelectasias. Básicamente las atelectasias se dividen en dos, ¿no? Atelectasias pasivas y atelectasias posobstructivas, ¿no? Por ejemplo, las atelectasias pasivas es en un escenario de un derrame pleural, y las atelectasias posobstructivas es cuando se tapa el bronquio, ¿no? Entonces se quedan atelectásicos los pulmones tapados. Entonces para eso se usa presión positiva para destapar ese pulmón, ¿ok? Otras causas menos frecuentes, pero sí existen, es el neumotórax, un edema pulmonar cardiogénico, es decir, un paciente que tiene un ASA 2 y de repente en quirófano le he pasado 3000 de volumen, un paciente cardíaco, y hace falla cardíaca izquierda. Entonces se puede complicar con edema pulmonar cardiogénico, ¿no? Un paciente con una radiografía que tiene sospechas, por ejemplo, de nuevas radiopacidades, pero bilateral, y de repente que la vía aérea me fue difícil y se broncoaspiró, ¿no? Podríamos ahí catalogarlo como un edema pulmonar no cardiogénico, probablemente un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y otras causas menos probables están en embolismo pulmonar, ¿no? Puede ser por grasa, por aire, por coágulos, por muchas causas. Entonces, para esto lo que se ha implementado varios métodos de diagnóstico. Dentro de eso está la radiografía, pero la radiografía antero-posterior, porque esta es radiografía que se usa acá, no es la postero-anterior, que normalmente los internistas neumólogos la usan, ¿no? Cuando el paciente esté parado en bipedestación, abren los hombros, inspiran, expiran. Este paciente que está en recuperación se usan radiografías antero-posteriores o APs. Lo malo o la debilidad de esta toma de radiografías es que solo el 50 o el 60% podemos identificar la patología en el pulmón. Entonces tiene muy baja sensibilidad y especificidad para detectar lesiones. Para eso existen pues otros métodos de diagnóstico como la ecografía transtorácica, donde evaluamos la vía aérea, la pleura, el diafragma y el pulmón. Entonces, valorando el pulmón y el corazón, yo puedo acercarme si es un neumotórax o es un tromboembolismo pulmonar o es un derrame pleural o es un distrés, etc.
Esto, pues ya los anestesiólogos deben de saber, al igual que los intensivistas, internistas y los cirujanos, manejar el ecógrafo. Recuerden que el futuro del fonendoscopio va a ser el ecógrafo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un paciente, bueno, que se complicó con falla respiratoria y hacemos el abordaje, qué tipo o por qué hizo falla respiratoria, pues resolvemos, ¿ok? Hay otras complicaciones como la hipotensión, ¿ok? Normalmente la hipotensión en la parte posoperatoria, lo más frecuente es por hemorragia, ¿no? Porque se supone que lesionaron o recuperaron o mejoraron los vasos sanguíneos, la cirugía fue una colestectomía, hepatectomía o una cirugía oncológica o de corazón, de pulmón, de lo que sea. La primera causa de hipotensión en el postoperatorio inmediato es la hemorragia. Entonces, en una hemorragia yo voy a identificar dónde está el foco hemorrágico, por lo cual, si baja, si hay hemorragia, lo que me tumba, lo que me cae es la precarga, ¿no? Disminuye la precarga. ¿Y cómo la mejoro? Pues dando líquidos, dando sueros, mejoro la precarga. Otras causas de hipotensión está la falla cardíaca o la disminución de la poscarga. Por ejemplo, este es un paciente que entró por una cirugía de abdomen, por una colangitis, ¿okay? Estaba infectado la vía biliar, pero este paciente de comorbilidad tiene una cardiopatía isquémica, estaba tomando hipolipemiantes, antiagregantes plaquetarios y otras cuestiones. Entonces, en el posoperatorio, en el abdomen no se identifica sangrado, pero comienza con tendencia a la hipotensión, ¿ok? Oligúrico. Y pues el anestesiólogo y le dicen, le voy a hacer un ecocardiograma, y se le hace el ecocardiograma y vemos lo que encuentra. Este es el movimiento del corazón, y lo que nos llama la atención es que el ventrículo izquierdo no se mueve de una manera adecuada. Entonces probablemente este paciente ya esté con falla cardíaca por disfunción sistólica. Entonces yo ya digo que este paciente necesita inotrópicos, etc. Entonces hago un abordaje de diagnóstico ante la hipotensión. Otra causa, otra complicación frecuente es la hipertensión, ¿no? Pero esta, pues en medicina interna, pues la hipertensión será primaria la causa, ¿no? Secundaria, las renovasculares. Pero en cuidados posoperatorios, la hipertensión, la primera causa es el dolor, ¿no? Porque no estamos controlando el dolor. Se encuentra taquicárdico, hipertenso, pues lo primero que debemos descartar por lo menos es que no tenga dolor. ¿Okay? La otra causa pues será un paciente pues que de antecedente tenga hipertensión y en la parte postoperatoria nos esté diciendo crisis hipertensivas, ¿no? De tipo urgencia o emergencia. Entonces para eso yo trato el dolor, descarto dolor y ya comienzo a tratar la hipertensión en un paciente. En un paciente neuroanestésico es diferente el manejo porque las presiones arteriales medias tienen diferentes objetivos, ¿ok? Otra complicación muy frecuente son las náuseas y vómitos, ¿no? Por la anestesia. Para eso se han realizado varios estudios, varias guías en cuanto a qué medicamentos o qué cuestiones médicas voy a usar para evitar las náuseas y los vómitos. Entonces acá, por ejemplo, han comenzado, por ejemplo, este es de la revista de anestesia y analgesia, donde nos mencionan que hay medicamentos que se usan, la dexametasona, está en la dosis, el dimietridinato, el dolancetrón, el droperidol, el grandicetrón, el haloperidol, la clorpropersina, la prometacina, el ondansetrón, la escopolamina, el tropicetrón y el palocetrón. Entonces, como ustedes verán, la mayoría de estos nos van a ayudar a controlar las náuseas y vómitos. En la práctica clínica lo que más usamos es el ondansetrón, ¿no? Y probablemente algunos que estimulan la motilidad intestinal como la eritromicina y la metoclopramida. Ahora, una vez que yo he valorado la parte neurológica, respiratoria, hemodinámica y la parte de la cirugía, yo debo valorar el dolor, ¿ok? El dolor.
Para eso existen varias escalas de dolor, ¿ok? Dentro de las más usadas, creo yo, y la más práctica, es esta la que ustedes ven en la imagen, que es la escala visual análoga del dolor, que básicamente maneja entre 0 a 10 puntos. Ustedes ven aquí las caritas como están, y sin dolor, ¿no? Y otros con dolor peor, dolor es el peor dolor de su vida, y otras escalas que se van viendo, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen un dolor de 4, 5, 6, pues voy a usar medicamentos, ¿no? Como los AINES, y vamos a mostrar, y si tiene un dolor, por ejemplo, de 8, 9, 10, sobre esta escala, podemos usar ya opioides, ¿no? Por ello, nunca a un paciente debo dejarle con dolor. Para eso existe el manejo del dolor perioperatorio, que es un mundo, ¿ok? Es un mundo, mucho conocimiento, pero básicamente lo vamos a resumir con este cuadro, ¿no? Acá tenemos la intensidad del dolor del 1 al 10 y acá vemos las terapias, ¿no? Con un dolor de 0 a 2 puntos, ¿no? Puedo usar analgésicos no opioides, una terapia neoadyuvante, está controvertido, y un de 2 a 4 puntos, un opioide débil, ¿ok? ¿Como cuál? Como el tramadol, ¿ok? Cuando el dolor es 4, 5 puntos, 6 puntos, ya es moderadamente severo, hay uso opioides potentes. Si es para la parte aguda, pues uso fentanil, ¿no? 50, 100 microgramos, 200 microgramos, depende del peso del paciente y cómo es y qué tipo de metabolizador es. Y morfina, pues para la parte crónica. Y comienzo a ver si el dolor es muy severo, comienzo a usar opioides potentes, más un opioide, no, más un analgésico no opioide, más terapia adyuvante. ¿A qué se denomina con terapia adyuvante? Porque puedo usar allí bloqueos, ¿no? Bloqueos locales o bloqueos infraespinales. Hasta puedo llegar a neurocirugía y bloqueos neurolíticos o terapia implantable. Así manejamos el dolor. Entonces, aparte de eso y terminando, es que, por ejemplo, una vez que yo llega al paciente en la parte de la unidad de cuidados posanestésicos, yo debo vigilar cómo están los drenajes, ¿okay? Obviamente esto también los cirujanos tienen que ver a mayor profundidad, pero también el anestesiólogo, ¿okay? O cualquier médico. Y tenemos unos drenajes mediastinales, aparentemente de una cirugía de un niño, cirugía cardíaca es lo más probable. Una de estas debe estar intratorácica, otros a nivel de pericardio y otros no sabemos a qué nivel. Eso lo sabe el cirujano y nos tiene que decir. Unos drenajes abdominales, ¿no? Torácicos y otros drenajes abdominales. Entonces estos drenajes yo los debo monitorizar. Para esto se han creado escalas de sangrado o de hemorragias a la primera hora, segunda hora, tercera hora. ¿Okay? Entonces, ya terminando con esto. ¿Qué es la valoración operatoria? Pues sabemos que es una situación en la cual yo voy a, básicamente mi objetivo es reducir la morbilidad y la mortalidad, tanto transoperatoria como posoperatoria. ¿Qué escalas de riesgo quirúrgicas existen? Pues tenemos la del ASA, que es muy importante. ¿Cuál es para cirugía cardíaca? El Euroscore es su representante máximo, la de Goldman. ¿Qué se realiza en la valoración? Pues básicamente los antecedentes personales patológicos, por qué se va a hacer la cirugía, qué tipo de cirugía, cuánto se van a tardar. ¿Okay? ¿Cómo predisco la vía aérea? Pues tenemos el Mallampati, las distancias tiroidomentonianas, esternomentonianas, y el gol estándar es el Cormac, no olvidemos. ¿Qué es el índice de recuperación anestésica? Pues usan varias variables, ¿no? Varias variables. ¿Qué es la escala de Bromage? La de Bromage se usa para ver la recuperación de la anestesia neuroaxial, ¿no? Donde será de alta con 0 puntos. ¿Qué es la escala de Aldrete? ¿Para qué se usa? La escala donde básicamente nos dice si se recuperó de la anestesia, ¿no? Tiene un puntaje para dar de alta. ¿Cómo valoramos el dolor perioperatorio? Hay varias escalas. Tenemos principalmente la escala visual análoga del dolor, el famoso EVA. Situaciones especiales en recuperación posanestésica, pues tenemos la cirugía cardíaca, la neurocirugía,
la cirugía vascular, la cirugía torácica, en la cual debemos enfocarnos en dichas situaciones. ¿Qué escalas de valoración existe? Pues ya las mencionamos, ¿no? Como el ASA. Espero que les haya sido útil un poco y seguir estudiando.